Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juliana Espino Arreguín, estudio en la carrera de Administración. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema del clima y la cultura organizacional, el cual es un tema al que se le debería de dar la relevancia que corresponde, ya que de este depende el desarrollo efectivo de las actividades en una organización. En diversas ocasiones se llega a confundir el clima con la cultura organizacional. Bien, para comenzar con esta exposición, voy a definir lo que es el clima laboral y la cultura organizacional, para poder darnos cuenta de lo que hace que estos sean diferentes. La cultura organizacional se refiere al conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, valores, tradiciones y formas de comportamiento dentro y entre los grupos existentes en todas las organizaciones. Todos estos son comportamientos que tienen los integrantes en una organización y dependen de cómo se apliquen las normas y otros aspectos por parte ya sea de la gerencia o de los mismos integrantes de la organización. Para mantener una cultura fuerte, la empresa debe aplicar estrategias que le permitan evaluar cómo se encuentra en este aspecto, ya que de obtener resultados negativos es necesario conocer qué es lo que se está haciendo mal y cómo se pueden corregir a fin de detener los problemas antes de que estos se vuelvan más grandes y que se vuelvan también de difícil solución, lo que podría ocasionar también una comunicación ineficiente e incluso nula. La cultura organizacional impacta de forma directa en el trabajador moralmente, porque al tener valores y políticas planteadas y no actuar de forma congruente a esto, genera en el trabajador un sentido de individualidad y poca pertenencia a la organización, lo cual se ve reflejado en el nivel de productividad del trabajador. Al no tener un objetivo claro, un trabajador comienza a trabajar por simple inercia, sin sentido, y de lo contrario, cuando existe congruencia entre lo que se dice y se hace, el trabajador está satisfecho con sus labores, se vuelve más productivo y aumenta su moral. Todo esto gracias a que se está trabajando por un objetivo claro y concreto. Existen factores que le permiten medir la cultura organizacional, entre los cuales tenemos los métodos de mando, que se refieren a la forma en que la gerencia ejerce la autoridad frente a sus empleados. Para que se genere algo positivo de esto es necesario la comunicación efectiva y asertiva. Otro factor son las fuerzas motivacionales. Hace referencia a cómo tú creas los esfuerzos para mantener motivados a tus trabajadores. Eso se ve reflejado en la confianza que ellos tienen o no, en la desconfianza que tal vez puedan tener, en las actitudes que tengan. Otro factor es el proceso de influencia. Es cómo la gerencia logra que sus trabajadores trabajen de una forma unida, en grupos o de forma individual. Y todo esto lo logra por medio de motivación, para que ellos puedan realizar todas sus tareas de la mejor manera, independientemente de si lo hacen en grupos o lo hacen de forma individual. El proceso de establecimiento de objetivos se enfoca básicamente en que si la dirección está tomando o no en cuenta a los trabajadores, para que ellos puedan aportar a la definición de objetivos. También hace referencia a si la gerencia tiene una alta resistencia en tomar en cuenta los puntos de vista de los trabajadores. Bien, otro factor para evaluar la cultura organizacional son los modos de comunicación, que se refieren a cómo es que se lleva a cabo la comunicación en la organización, desde la dirección hasta los empleados del rango más bajo, se podría decir, y qué tanta es la comunicación que existe en la organización, si es mucha, si es poca o incluso si es nula por parte de los trabajadores y la dirección. Bien, otro factor que tenemos para tomar en cuenta es el proceso de toma de decisiones. En esta parte se toma en cuenta quiénes participan y dónde es que se toman esas decisiones. Otro factor es el proceso de control. Se refiere al grado de supervisión que tienen los trabajadores por parte de la dirección. Se dice bien que entre mayor grado de supervisión, los trabajadores se ven más presionados
y esto puede volverlos vulnerables a cometer errores. En cambio, a menor supervisión, el trabajador se siente más comprometido con su trabajo y al no tener supervisión puede ser que se sienta más capaz y que él genere una cierta confianza a la dirección. Los grupos informales. Se refiere a un conjunto de actividades en las que el trabajador no es consciente de que éstas impactan a los resultados que todos los integrantes de la organización tienen en común. Usualmente son actividades personales. Ahora bien, hablaremos acerca del clima laboral. Para que las organizaciones puedan lograr que sus trabajadores estén motivados, se requiere de tener un clima laboral bueno, con el fin de que los trabajadores puedan cumplir sus tareas de la mejor forma. Y es por esto que es necesario que las empresas consideren darle la importancia necesaria a este aspecto. Ahora bien, definamos el concepto de clima laboral. El clima laboral es el conjunto de variables, cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo. Esto a la vez influye en la satisfacción de sus trabajadores y al tener un trabajador satisfecho aumenta su productividad. Por lo tanto, la empresa se ve beneficiada en ese sentido. Un buen clima laboral le da mayor facilidad a las organizaciones de orientar a los trabajadores hacia los objetivos generales de la organización. En cambio, un mal clima laboral destruye el ambiente de trabajo, ocasionando situaciones de conflicto y una disminución en el rendimiento de cada trabajador. Es por esto que muchas veces el generar un buen clima laboral queda en responsabilidad de la alta dirección, ya que de ésta surgen los esfuerzos para mantener una cultura saludable, para lograr que se desarrolle un ambiente adecuado. Para que la empresa pueda mejorar su clima laboral, es necesario que sea de su conocimiento la situación en la que la empresa se encuentra en este aspecto. Es por esto que existen diferentes herramientas que le permiten a la empresa llegar a esta conclusión. Una de las herramientas es la encuesta de satisfacción, que le permite a la gerencia evaluar el ambiente laboral. Estas son realizadas a los empleados y deberán de ser de forma anónima. Algunas sugerencias para realizar encuestas y que éstas obtengan resultados de valor es mantener las respuestas de forma confidencial y anónima, ya que con esto los empleados se sienten con la confianza de poder decir realmente lo que está pasando, sin caer en el error de maquillar la situación, por el temor de ser despedidos o incluso de que haya cargos en su contra. La encuesta también debería de ser de carácter obligatorio, ya que solo de esta forma se va a lograr que todos participen en esta actividad, ya que de otro modo podrían participar solo pocas personas y eso no dejaría datos significativos para mejorar el clima laboral o para conocer realmente la situación por la que está pasando la empresa. Es importante que las preguntas de las encuestas estén encaminadas a las expectativas o áreas de mejora y que sean de total comprensión por todos los empleados, pero no por esto se va a realizar una encuesta diferente a cada empleado, sino que debe ser la misma para todos. Un aspecto importante a considerar cuando piensas que tu clima laboral es bueno es observar las tasas de ausentismo y rotación. Cuando se tienen altas tasas de ausentismo o de rotación, quiere decir que algo está saliendo mal. Bien, con esto podemos deducir cuáles son las diferencias entre clima y cultura organizacional. De acuerdo a lo que hemos mencionado, podemos decir que el clima laboral es menos permanente en el tiempo. Esto quiere decir que puede cambiar y se origina de forma natural y de forma interna en la organización. En cambio, la cultura organizacional es estable en el tiempo y esta es generada por los miembros de la organización. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que una influya en la otra? El clima laboral depende de la filosofía de la empresa, considerando la misión, las políticas y los valores, es decir, de la cultura organizacional y cómo es que ésta se lleva a cabo en la organización, ya que esto crea formas de comportamiento y una percepción de los trabajadores hacia su ambiente de trabajo. Bueno, para cerrar esta exposición, cabe mencionar que es importante que las organizaciones vean a su factor humano como algo preponderante, generando en ellos un clima que sea fundamentado en valores como el reconocer el trabajo, el mejorar los canales de comunicación,
impulsando su desarrollo en su vida laboral y personal. Sería todo por mi parte. Muchas gracias.